¿Tú te imaginas que me manden a mí, un ejemplo, ¿no? Como congresista y soy agente encubierto? Mínimo, ¿cuántos serían presos, no? Yo no sé si decirte Harvey, pero también te dicen coronel. Sí. ¿Cómo quieres que te digan? Me dicen coronel, Harvey, René. Además, claro, jefe. René, sí. Haces un curso en Virginia, tienes una experiencia ahí especial, te capacitan con en fin, apoyo internacional, y luego terminas en una comisaría. Entonces, lo que a mí me hace pensar es lo que eso se puede llamar como un desperdicio de recursos humanos, ¿no? Porque es alguien que además lo capacitas en eso y de repente, bueno, ya, a una comisaría. ¿Eso suele ocurrir también en la policía habitualmente? Sí, es recurrente. O sea, no hay, la especialidad no se respeta. Ajá. En una época te cambian de colocación a homicidios de la IRINCRI, sí, investigador criminal, después al año siguiente tránsito, claro, y de pronto y 2, 3 años después a la UCE, sí, después te envían a la Dirandro de nuevo, y así. Entonces, hay pocos que hemos tenido la suerte de que muy pocos nos hayan pasado a trabajar en unidades de prevención. Yo siempre he trabajado en unidades de investigación criminal o de inteligencia. Sí. Esa comisaría que me mandaron fue por 20 días, sí, porque inmediatamente se creó el grupo especial que investigó a Ceballos del Continente, con el capitán. Y ahí te llaman. Y ahí me llaman y me llevo. Entonces solo trabajé 20 días en la comisaría de Santa Isabel en Comas. Ahora, justo viendo el libro que has publicado sobre la captura de Artemio, entiendo que para la captura de Artemio en el equipo... ¿Sería unidad élite lo que tenían ahí, el término correcto? Empezamos un grupo especial. Ya, grupo especial. El coronel Morán, sí, era jefe de la Divinés Dirandro de la DEA, sí, y él nos manda de comisión al Guayaga para investigar el fenómeno narcoterrorismo. Sí. ¿Por qué Artemio no caía? Porque la policía antidrogas veía solo a los traficantes, la policía de terrorismo veía solo terrorismo, sí, pero ahí había un contubernio. Claro. Y encima se habían acoplado los dirigentes cocaleros, sí, que están en la parte legal. Entonces, pero lo trabajaban por separado, por eso que no caía, porque tenía el financiamiento de los narcos. ¿Qué hicimos nosotros? Una carpeta fiscal en 3 meses operativos que acreditamos ese contubernio. Entonces, cuando nos envía como un equipo especial. Y estuvimos un promedio de 1 año o 2 años. Hicimos un medio operativo, capturamos algo de 25 personas, entre traficantes que financiaban y algunos terroristas, y empezamos otro caso. Y ahí ya nos volvimos un departamento, ya nos formalizó. Sí. Y quedamos natos ya en el Alto Guayaga como el departamento de la Divinés. Y ahora, pero de la captura hay como 4 cosas importantes que tuvieron a la hora de hacerlo, y que me parece además que es justamente lo que no hay ahora en el combate con la criminalidad urbana, ¿no? Que son, primero, por ejemplo, tenían informantes, lo que tú llamas fuente humana, y además a las cuales se les pagaba. Porque a los informantes se les paga, pero entiendo que eso era por lo general también con presupuesto a veces de la DEA. O 2, tenían recursos económicos para autos, alquiler de autos y casas de seguridad, por ejemplo, para hacer seguimientos, ¿no? Y que además entiendo también que si tú, digamos, te encontrabas con uno, no ibas a decir, oye, ¿me pueden por favor depositar, transferir, yapear para el carro? Lo sacabas y luego te lo podías devolver. Así es. ¿No? Tercero, tenían equipos de interceptación telefónica y además... 4, tenían un material humano especial. A mí me llama la atención el caso que cuentas ahí del agente Golf, que al oído podía sacar quién era el que hablaba y de qué equipo, si era un celular o era un teléfono fijo. Y nada de eso tú tienes el día de hoy en combate a criminalidad urbana. Ni equipos, ¿no? Ni informantes, ni plata, porque no tienen plata, las de Picres no tienen dinero, según lo que tú mismo dices, ni material humano. Entonces, como... estamos fregados. Exacto. Por eso, mira, el libro describe muy bien cuál es el método y la forma como se debe combatir el crimen organizado, en este caso, los narcos y los terroristas. Sí. Ya. Y toda esa experiencia que fue cuando trabajé en la Dirandro, en el grupo de la Divinés, lo trasladé cuando creé la DIVIAC. Es un copia y pega de cómo se debe trabajar. Porque ya está la forma como trabajar. Y cuando se crea la DIVIAC, lo hago a imagen y semejanza de la Divinés Dirandro. Solo con algunas adiciones más de la DIRCOTE y de la IRINCRI, pero el 95% es Divinés Dirandro. Con recursos para seguimiento, pago de informantes, equipos tecnológicos, software, escuchas de telefonía celular. Ya. Pero ahorita, pasado ya
Constelación, que es la que intersecta, y ya pasó más de 10 años, no tiene el equipamiento, es actualizado. Ahora los delincuentes utilizan las redes sociales. Claro, por y WhatsApp. No se comprar los software para ello. Ya no, las de Pinky no tienen ni un sol para gasto de inteligencia. Las unidades especializadas, o sea, solo están, ¿sabes lo que están haciendo actualmente? Como saben que no pueden combatir de esa manera el crimen, porque esa investigación es prospectiva, del presente para el futuro. Interceptamos el teléfono en secreto, lo hacemos seguimiento en secreto, infiltramos agentes especiales, o sea, el informante, en secreto, y en 6 meses le probamos el delito, hechos criminales, probado, y pedimos los allanamientos, el medio operativo, y luego la investigación complementaria. Todo eso, pruebas contundentemente el delito, es una condena, una sentencia condenatoria sí o sí. Ejemplo, el juez más poderoso del Perú era César Inostroza. Tenía manejado el Poder Judicial de la Fiscalía, amigo de fiscales supremos, de la Junta Nacional, del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Por qué ha huido del país? Porque tenía una fuente humana, un coronel fiscal que los indicó, un juez del Callao. Escuchas donde él habla de varias cosas, de un hecho de violación sexual. Otro, videovigilancias, full filmaciones y seguimientos de derecho. Con esos 3 elementos, dijo, acá estoy fregado, acá me van a condenar, mejor me fugo, y se fugó. ¿Te das cuenta que sí sirve? ¿Y por qué no se aplica ahora? O sea, son 3 elementos, ¿no? Informante, fuente humana, recursos para vigilancia, autocada de seguridad por vigilancia, interceptación telefónica. Claro, cuando estaba leyendo el libro es lo mismo que se utilizó en la DIVIAC. Exacto, desde los 90. Lo cual, claro, porque desde entonces dices, bueno, ¿y cómo hicieron con los cuellos blancos? Igual que con Artemio. Exacto. La misma metodología. No hay nada que inventar. ¿Por qué no aplicamos métodos de investigación avanzados que se ha aplicado por años? Pero ¿por qué no? Porque saben que ese método, si lo aplicas cuando lo hemos aplicado contra los corruptos en el poder, ahí han visto, no, esto sí nos va a meter preso a todos. ¿Qué hacemos? Vamos a desarticularlos. ¿Qué han hecho? Leyes pro crimen que perjudican las escuchas, que perjudican la colaboración eficaz, o sea, que perjudican los allanamientos del operativo. O sea, toda la cadena. Exacto. Entonces, la fuente humana no puedes porque ya está perjudicado, ¿no? Interceptación telefónica, ya está. Menos plazo. El allanamiento en secreto, con sorpresa, para incautar los documentos y detenerlos. No, ya no, ahora hay que citar al abogado. Videovigilancia, ¿no? Porque no les dan plata, tienen 0 soles. Y operativamente... Exacto, no le vamos a dar dinero. ¿Qué unidad es la que más está golpeando a los criminales? La DIVIAC, desarticulada, den de baja a su jefe, voten al 98% de los oficiales de la DIVIAC, solo han quedado los oficiales, pero sin dinero. ¿Qué pueden hacer? Casi nada. Entonces, llega el gobierno, gana las elecciones PPK. Y Rubén Vargas, a quien yo conocía con Vica, del Guayaga, porque él es experto y que era viceministro del Interior. Iba a ser todavía. Un mes antes me llama... René, como él sabía del caso de Artemio, entonces queremos que lo mismo que ustedes han aplicado en el Guayaga, lo apliques contra los extorsionadores de la costa norte del Perú, Tumbes, Piura, Chiclayo y Trujillo, que había arreciado las extorsiones. Entonces yo le digo, mira, la única manera es investigar al estilo Divinés Dirando de la DEA. Pero me dijo, ya, perfecto, y yo lo armé. Entonces, ahí es donde jalo gente. A ti te dan la tarea de armar el grupo. Así es. Entonces, me reúno con el general Vicente Romero Virofer, que ha sido ministro del Interior hace poco. Él era el comandante general de la policía. Y viene la orden del ministro y me da los recursos humanos, logísticos, un ambiente, y el ministro nos consigue carros de Pronavi, como 30 vehículos de Pronavi incautados. Esa es la gestión de Carlos Basombrío. De Basombrío, así es, con ellos se inició. Entonces, y empezamos con 50 hombres, pero la gente, y que quede claro, no es que le quitamos a la Dirincri, a la no. Jalamos a policías que estaban trabajando en comisarías y en otras unidades en cero investigación, pero eran jóvenes, oficiales de segunda, oficiales alfereces y tenientes. Uno que otro de unidad especializada, pero que los habían sacado. Jalé que estaban en otras unidades y los jalé. O sea, no le quitamos ningún policía de unidades especializadas. ¿Y qué pasó? Ahí vino el método de la investigación prospectiva, donde aplicamos fuente humana, escuchas legales y videovigilancia. Y eso cuesta. Y sí, Basombrío nos dio el recurso y comenzamos a abrir carpetas fiscales. Y trabajamos en conjunto en un inicio con la Digimin, Inteligencia del Ministerio del Interior.
Entonces fusionamos investigadores de la DIVIAC con Digimin. Y en un año comenzamos a hacer 2 primeros medios operativos y para 2017 ya comenzamos a hacer más. Mira, tú te imaginas en un caso donde policías inexpertos, que era la DIVIAC todavía, recién iniciando, hagan escucha, hagan videovigilancia, realicen los seguimientos, manejo de informantes, agentes especiales, en un solo caso, cuando tú lo haces, te das cuenta, oye, esta es la manera correcta. Y es como si fuera un curso acelerado. Sí. La práctica con los fiscales. En un medio operativo aprendieron cómo investigar y de ahí ya no los paraba nadie. Y eran los equipos Constelación de interceptación telefónica, que eran recientes en ese momento, pues, ¿no? Eran de 2009. Ah, no, pero los últimos comprados eran 2015, creo. No, 2009 se crea Constelación, sí, y son los mismos equipos que están hasta la fecha. Yeah. No se han renovado. Solamente que ya tenían, ¿cuánto? 2009, casi 10 años de funcionamiento. Sí. Entonces comenzamos a trabajar. Y la gente aprendió y ya comenzamos, y nos comenzaron a incrementar. Y ya abrí departamento de investigación en todo el Perú. ¿Y cómo pasa de investigar extorsiones a cuellos blancos? Ya. En ese devenir me busca un fiscal de corrupción, Hamilton Castro. Sí. Antes que esté Domingo Pérez, estuvo Hamilton Castro. Y me dice, coronel, que me conocía, y me dijo, veo que ustedes están haciendo una buena labor, lo conozco usted, su trayectoria, y queremos que nos apoye un caso reservado. Y nos dan para hacer videovigilancias y allanamientos nada más. Ellos, en este caso de Cuellos Blancos, de Odebrecht, la fiscalía trabajaba solo en investigación y nos pedía solo para hacer diligencias de videovigilancia y allanamiento, nada más. Y comenzamos a golpear. Él fue relevado y lo releva Domingo Pérez y vienen otros fiscales. Y Domingo Pérez, recuerdo muy bien, eso fue cuando hicimos un nuevo operativo, me parece que se llama el de Los Vive de Oquendo. Ya. Y me dice, coronel, ese es para el caso de Keiko. Sí. Quiero hablar con usted urgente. Yo no lo conocía, ¿no? Y comienzo a averiguar quién es, y era un fiscal correcto. Y había relevado a Hamilton Castro. Y le dije, yo estoy cansado. Voy a donde usted esté. Y se fue hasta mi casa con todo su equipo. Y en Comas, ¿no? Sí, en Comas. No, yo sí. Y nos reunimos y me dijo, tenemos casos importantes y queremos trabajar con usted. Confiamos en usted. Y desde ahí, y llegó, el primer caso fue de allanamiento de todo el entorno del caso de los cócteles en Tarapoto, donde estaba metido también el congresista de Fuerza Popular, Reategui. Claro, Rolando Reategui. Sí. Y comenzamos a trabajar y cada vez tenía más confianza y ya con videovigilancias y luego se sumó... ¿Escuchas también? No. El caso Cócteles no era videovigilancia. No. Ahí viene lo siguiente. El caso Odebrecht son investigaciones retrospectivas. Hay que reconstruir el pasado. Y cuando tú reconstruyes el pasado, ya pasó el delito. Claro. No vas a interceptar, no va a haber seguimiento. Lo que quería él hacer era ubicar los domicilios y los locales y las oficinas de los presuntos corruptos en el poder de ese entonces y que estén ahí para nosotros allanar y detener. E incautar cosa, el teléfono celular, documentos, USB, lactos. Porque a veces, cuando no fue con nosotros, fue otras unidades, y habían llegado y había habido fuga de información. Con nosotros no. Y de ahí ya comenzamos a investigar también los cuellos blancos del puerto. ¿Y después qué casos? Y luego viene el apoyo para el caso de Ollantumala. Estaba Juárez Atoche. Luego viene de Susana Villarán. Ahí nada más aparece... reventamos el caso de los cuellos blancos del puerto. Ahí sí hubo escuchas legales, vigilancia. Porque era un caso que estaba ocurriendo en ese momento. Fuerte. Y luego viene, a raíz de eso viene el caso de Luna Gálvez, que la prensa lo llamó los gángsters de la política. Lo allanamos a Luna Gálvez, también a su hijo. ¿Que les encontraron $300,000 en la camioneta? Ahí... le encontraron dinero en efectivo, pero le encontraron dinero en efectivo en la camioneta. Mira, bueno... Yo lo dije. Lamentablemente, nuestros políticos actuales después se olvidan, ¿no? La gente no puede olvidar hechos que se están investigados. Y son parte de la historia, y ahora tú los ves, y son esos partidos políticos de ese entonces que hemos combatido, que ahora están en el Congreso y han votado por la ley de procrimen. Para cuidarse ellos. Yo recuerdo ese allanamiento, que cuando allanan además, porque allanaban todo a la vez, allanan el auto del hijo, y en el auto del hijo había... más de $100,000 en efectivo,
Mira, ¿qué hace $100,000 en efectivo escondido debajo del asiento de la camioneta? Y Era como, ¿qué está haciendo? Tomando sol, pero ahí estaba. Sí. Y Luna Galvez se enferma y se interna en una clínica, ¿no? Claro, ¿verdad? Se hizo el enfermo y se fue a la clínica para ver qué es lo que... ¿no? A los Laura Spoy, así pues que se van y se escapan. ¿Verdad? Me había olvidado ese caso. No, hay varias anécdotas. Por ejemplo, igual a Luciana León también, en el caso los intocables seguidores de la Victoria. También. De los tamales. Exacto, ahí está. Sí. Mira, lamentablemente los políticos que han tenido función pública, lamentablemente han estado vinculados en la corrupción y le hemos golpeado. Por eso la gente dice, DIVIAC, policía política. No, DIVIAC ha investigado a presuntos corruptos por hechos criminales de corrupción y que pertenezcan a un partido político. ¿Qué culpa tenemos? Claro. Por eso que hemos golpeado a gente de izquierda, de centro, de derecha. Hasta, mira, imagínate, PPK, que es en su gestión, que se creó la DIVIAC, lo allanamos y por detención domiciliaria. PPK firmó mi ascenso a coronel. Claro. Población extinguida. Igual, es que no casamos con nadie. Sí. El funcionario público debe ser un ejemplo de vida. Y nosotros un ejemplo de que se cumpla la justicia como debe ser. Porque hubo un momento, claro, en que la DIVIAC, una pregunta iba a ser esa, pero oye, acabo de encontrar la respuesta, que era, ¿cómo así alguien crea una división que termina especializando de alta complejidad, pero que al final es corrupción de funcionarios? Es que una cosa fue llevando a otra. Era primero extorsión, sí. Y después, mira, pero acá hay un allanado, acá hay un juez, y luego acá hay Keiko Fujimori, y luego terminas viendo corrupción de funcionarios, y por supuesto, los funcionarios terminan vengándose de ti. ¿Qué cosas recuerdas, o digamos, la más llamativa que tengas? Porque definitivamente han debido querer comprarte de muchas formas. Mira, económicamente, hubo un narco una vez que me ofreció $100,000. Económicamente, y cuando estaba en la DIVIAC, eso fue en el caso del atentado al Porcio de Oropesa. Sí. Al final ese narco le dije, tranquilo, nosotros te vamos a hacer colaborador eficaz, ahí te vamos a ayudar. Y fue colaborador eficaz. Después lo mataron. Bueno, es una historia que es un poco larga. Pero donde fue algo objetivo fue en el Condina Boluarte. Me ofrecieron ser agregado policial en julio de 2023, cuando todavía no venía la investigación de su hermano, porque ya sabía de que si íbamos a encontrar algo contra el gobierno de ella, le íbamos a investigar, igual que hemos hecho con todos. Sí. Entonces me ofrecen ser agregado en julio de 2008. Mira, y yo no fui para que tú seas agregado policial, hay una terna de generales que te entrevistan, de la DIRIN, de Estado Mayor de Personal, de la Seguridad Jurídica. Y yo no fui a la entrevista. Me llamaron. Yo, ¿cuántas veces? ¿Quién no quiere ser agregado policial? Yo he querido ser agregado policial muchos años. Pero yo dije, ellos me quieren mandar para que hagan, festineen con mi gente de la DIVIAC y puedan ser apoyar en el tema de corrupción. Y yo no fui. Y me llamó un general y me dijo, Colchado, tienes que venir. Mi general, disculpe, me he confundido de fecha. Te esperamos, la verdad que quieras. Y llegué a las 8 de la noche. Y le dije que no iba a ser general. No quería ser agregado, gracias, me desistía, ¿no? Y esa conversación la grabé. Porque eso queda en mi recuerdo para que diga, yo sí rechacé. ¿Tú sabes cuánto gana un coronel de agregado policial en 2 años de regiduría? $8,000 al mes, ¿era? Son casi $10,000 mensuales. Sí. Multiplícalo en 2 años. Y no gastan nada porque habitualmente les entregan todo. Claro. Son un promedio de $200,000. Sí. ¿Sabes que en soles vendría a ser como 800,000 soles? Sí. ¿Sabes cuánto ha sido mi CTS de 28 años de servicio? 123,000 soles o 26,000 soles. O sea, como agregado iba a ganar 5 veces más aproximadamente de mi CTS, de lo que me paga el Estado. O sea, todos quieren ser agregados y yo lo rechacé porque dije, a mí no me van a comprar, vamos a seguir investigando. Y de ahí lo otro viene con Mateo Castañeda, que me dice, te vamos a ascender a general y después no vas a pasar a retiro intercambiando figuritas. Esa es la que está grabada, pues, ¿no? La intercambio eso también está grabado, pero eso ya tiene connotación penal, como agente encubierto lo realicé. Porque claro, eso estoy seguro que tú no lo grabas, lo graba otra persona que estaba en otra mesa, ¿no? No, lo grabo yo. Eso lo grabas tú, claro. Acá me puse en un sitio de claro. El intercambio de figuritas. He visto uno bien gracioso, creo que pero ¿cómo lo grabas? Porque hay unas cosas, uno que le llamas el botón para grabar, ¿no? Pero
¿Cómo lo grabaste esa vez? No, hay un equipo muy pequeño. Mira, ese equipo... ¿El lapicero? No. Es como un chicle negrito, chiquito, forrado, que tú lo puedes meter en papel, lo puedes dejar en basurero y tiene un alcance muy amplio, un espectro, cuesta como $10,000. Entonces, con eso fui y lo puse en una parte de mi, que no voy a decir dónde para que no revisen a otros, donde está bien cocidito, y comenzamos a conversar, pues, ¿no? Y él se despachó hablando, bueno, porque me veía que yo ya estaba, me habían sacado de la DIVIAC y lo que él quería era que yo pensaba que yo tengo gente aliada todavía en la DIVIAC para que le haga seguimiento al fiscal de la Nación y a su adjunto Mendoza y que le busque sus cochinos, me dijo, ¿no? Para destruirlo, sea en lo personal o en lo laboral. Ahí está, falta la criminalística, que es importante. Somos policía científica porque tenemos la criminalística, está en los software, pero si no lo compras, ¿qué podemos hacer? Entiendo que no hay tampoco fonética forense. No hay para fonética forense, que es para homologar la voz, pero en la DIVIAC lo compramos. Pero no lo usan. Es más, a los expertos, los que han pasado por el curso para que utilicen ese software, los han cambiado. O sea, está votado, eso se llama el Bad Voz, que te hace pericia de la voz a la N. O sea, si yo grabo, saco la muestra de todos los extorsionadores presos en los penales o de todos los reos, lo pongo en este banco de voces, cuando tenga el mensaje grabado extorsivo, lo pongo, es como el ADN, va a decir, estos 5 pueden ser, te va a sacar. Y de ahí viene ya la depuración para hacer un examen más preciso. Y tenemos ese equipo, pero lo compré de 2019. Y no lo usan. No lo usan. Porque además la gente que estaba ahí la sacaron. La han sacado, o sea, así lo quieren usar. Entonces, la verdad es para llorar. Telefonía forense es diferente, ¿no? Sí, es para la extracción del contenido del teléfono celular. Que tampoco hay. Nosotros hemos comprado 7, pero también a los que han utilizado los han cambiado y no han renovado el software. Es lo que quiero decir, no pago, entiendo que lo tiene la DIVIAC y bueno, está desactivado de que el Estado peruano no paga la licencia. No paga licencia, que si cuesta 80,000 soles ese software, el 30% que se debe pagar para renovar la licencia, o sea, un promedio de 20,000 soles más o menos. Y no se paga. Y no se paga. Si un raquetero le asalta a una señora, le arrancha su cartera o su teléfono y se corre, cuando lo detiene la policía, ¿por qué lo suelta? Porque le hace agraviado, es el que robó. Bueno, debe ser él, porque yo le di la espalda. ¿Qué agraviado ve al delincuente que le arrancha un reloj, un celular? La cara. Le ve la espalda nomás. Entonces, eso como no hay más pruebas, porque no hay cámaras, le dan libertad. Pero si tú le incautas el teléfono al delincuente, con el software lo ingresas y extraes el contenido. Y ahí va a estar los teléfonos que ha vendido, las conversaciones con su compinche. Y con eso es un medio de prueba que puede acreditar. No me ingresa a la cabeza decir trabajar contra el crimen solamente con informantes nada más y con el trabajo policial. Tiene que estar la tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología ayuda al investigador, a la inteligencia. Pero ¿por qué no compramos? Tú puedes creer que ese equipo que usaron en la embajada, en la residencia del embajador de Japón, que fue secuestrado por los de MRTA, era un equipo que duraba como 2 meses o 1 mes, dependiendo, en una Biblia escondida. La Biblia y la guitarra, creo, ¿no? Sí. Ya. Y en forma inalámbrica llegaba la información. Nunca la policía peruana la ha podido comprar hasta la fecha. Tú trabajabas en ese equipo. La DIRCOTE fue el que utilizó y lo incorporó. Y yo era uno de sus analistas y me mandaron al CIN para hacer eso. Y yo digo, ¿por qué no lo compran? Cuesta caro, pero hay que comprarlo. Pero lamentablemente no te dan los recursos. Yo creo, e insisto, número uno, yo creo que tienen temor los corruptos en el poder, que ese equipo lo puedan utilizar contra ellos. ¿Tú te imaginas que me manden a mí, un ejemplo, ¿no? Como congresista y soy agente encubierto? Mínimo, ¿cuántos serían presos, no? Claro, puedes estar con tu micrófono, con Luna. Claro, entonces, es absolutamente cierto. Ahora, lógicamente... Pero es verdad, o sea, claro, o sea, mejor voten por Harvey Conchapa que hacer gente encubierta en el Congreso. No, y va a haber más congresistas, agentes encubiertos en el Congreso para limpiar de corrupción. Mira, este es mi teléfono, mi mismo número lo tengo años y no tengo ningún problema de hablar. ¿Sabes por qué? Porque no tengo rabo de paja ni nada que ocultar. Pero estos
congresistas, estos ministros como Santibáñez, entrega borrado, no quiere entregar. Claro. O sea, como infiel. Es que esa es la catadura moral, la falta de ética y sobre todo presuntos visos de corrupción que por cual tienen temor. Por eso que tienen miedo, por eso que no quieren transparencia. Por eso, en el gobierno de López Chao, la meritocracia y la transparencia va a estar ahí. Va a ser grabado y televisado para que sepan si de verdad ese coronel mereció ascender a general. Cuando tú vas al patrullaje, en el Guayaga, ¿a quién detenía? A un pequeño traficante, a un mando medio. Sí. Pero nosotros hicimos una investigación de 3 años y comenzamos, en 6 años, y logramos detener a sus mandos más importantes y a sus apoyos organizados y sobre todo a los traficantes que lo financiaban. En Patás, cuando vas a la zona de extracción, ¿a quién vas a detener? A los capacheros, a los ayudantes, los de abajo. Pero el cabecilla, ¿dónde está? En Trujillo, en Lima. Entonces, eso nosotros, si tú investigas en forma holística, en toda la cadena de valor del crimen, vas a desarticularlos, pero no es de un día para otro, no es en flagrancia. Claro. Es en trabajo de meses, en forma prospectiva, en secreto, con escucha, con manejo de informantes, con videovigilancias, con esas actividades de penetración secreta, siempre dentro de una carpeta fiscal y siempre con orden judicial, respetando los derechos humanos, pero con firmeza. Durante 6 meses seguimiento a estos 20 delincuentes que hacían extorsión. Lo grabamos, lo filmamos con las pruebas, con el fiscal, lo allanamos, más pruebas y seguían con prisión preventiva. Sí. Pero 6 meses. Resultado, en 6 meses, con gasto de inteligencia de un promedio de 200.000 soles, desarticulabas esta organización criminal. Pero son 20 detenidos al final. En la estadística son 20 detenidos. Ya. ¿Qué dice ahora el comando policial? Le ordenó que haga la DIVIAC. No. O sea, te gastas 200.000 soles en 6 meses para 20 detenidos. Yo quiero, en un mes, lo saca a hacer control de identidad, pidiendo documentos, la RQ, o se van a un bar y detienen a personas por tener micro. En un día yo puedo hacer a tus 20 detenidos. Claro. Entonces dicen, con solamente 5 soles tengo 20 detenidos y en cambio, el método de la DIVIAT, el antiguo, el efectivo, con 20 detenidos y 200.000 soles. Sí. O sea, costo-beneficio. ¿Más resultados tengo acá? Sí, pero tu resultado no desarticula una organización criminal. Tienes RQs por manejar estado de ebriedad, por violencia familiar, por delitos menores. Delitos menores. Con estos desarticulas. Pero ante el público dicen... La cifra es lo mismo. Por eso que cuando le escuché a Arriola, el primer mes de estado de emergencia... ser desarticulado 400 bandas criminales en un mes. Por Dios. ¿Y por qué sigue habiendo extorsiones? ¿Por qué sigue habiendo sicariato? Porque han detenido a 3 con droga, no es una banda. Yo lo reto al comando policial de ese entonces que me muestre la formalización de la investigación preparatoria donde el fiscal le haya imputado el delito de banda criminal. Recién ahí puedo decir que es una banda criminal. Claro. No porque veo a 3 detenidos o 2 detenidos digo es banda criminal. O sea, encontré a tres que estaban fumando droga en un pampón y digo es banda criminal. Capitucos marrones. Por favor. Entonces... Mira, en el Cusco, hace 2 días creo han asaltado a con 60 kilos y no sé, 200... Tenía 200.000 soles, $70.000 y 60 kilos de oro. 60 kilos de oro. Con 12 personas en fusiles le asaltaron. ¿Te das cuenta? Sí. Y nadie ve eso. Y ese dinero, esos tributos que deberían pagarse si lo formalizamos, ingresaría a las arcas del país y se subiría el sueldo de los jubilados, de los profesores, de los policías y todo. O sea, pero lamentablemente las economías ilegales vienen gobernando el país. ¿Y sabes lo que hacen ellos, las economías ilegales? Financian a los partidos políticos que ingresan al Congreso para dar la ley pro crimen. Eso es lo que está pasando. Por eso que tenemos que este 12 de abril... castigar a esos partidos que están promoviendo esta mala gestión con esta ley de procrimen y otras cosas más en perjuicio del país. Sí. Su chapa es Torito, pero su nombre original es Ariete. Pero, bueno, ese es uno... Una réplica. No, tranquilo. Pero debe ser un pesadón. Sí, hay desde 15 hasta 25 kilos y es para romper las puertas. ¿El de la casa llena de cuántos kilos era?
Era de 20, sí. Ah, sí, mediana, sí, pero... Sí. Sí. Pero, bueno, se tuvo que hacer porque su hijo no abrió como 15 minutos la puerta. Yo vi porque le estaban tocando a la puerta y él un ratito, hablando con mi abogado un ratito, como que, huevón, tu Estaba puerta. que botaba toda la tarjeta de los roles ahí botando. Sí. Entonces ya tuvimos que entrar y encontramos una tarjeta de identificación de roles Claro. que no lo tenía la fiscalía. Se sumó una más. Sí. Por eso que fue su enojo y por eso que se vengó y me pasaron a retiro. Claro, ese ariete finalmente te costó el retiro, pero bueno, puede ser tu venganza electoral. Creo que lo llevas. ¿Sí? Cuando yo te vi levantando el ariete dije, ¡qué paja! Sí, lo llevo a todos para que la gente recuerde de que esto se emplea contra los corruptos y los delincuentes. Sí. Este es un apoyo muy importante para la policía para poder detener a estos miserables que vienen haciendo tanto daño a nuestro país, ¿no? Entonces, es como un símbolo. Y la policía lo utiliza justamente para ello.